En este caso ya se encuentran sobre el escenario Gustavo López, presidente de Agritren Sociedad Anónima, y también Ramiro Costa, gerente de estudios económicos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. En este caso encabezan el panel denominado Rentabilidad del maíz y su impacto en la cadena. Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, no sé si quieren arrancar ya. Está la cantidad de gente que nos abruma. Además no tenemos moderadores, así que vamos a hacer nosotros mismos. Y si quieren, obviamente, después de las exposiciones, con gusto las preguntas que quieran. Pero no queríamos demorarlo demasiado. Bueno, está Ramiro Costa de la Bolsa de Cereales, como ya lo presentaron anteriormente, de la Gerencia de Estudios Económicos. Mi nombre es Gustavo López, de la empresa Agritren. Y la idea un poco es comentarles qué es lo que estamos viendo en el corto, mediano plazo para el caso de maíz en particular. Vamos a hacer algún comentario también de sorgo. Yo al menos voy a avanzar hasta lo que es la situación actual a nivel internacional, a nivel local, un poco planteando también el tema de lo que son los márgenes y la rentabilidad del cultivo, para después ya pasarle la posta a Ramiro, que va a ser un poco más específico en todo lo que es la cadena comercial de maíz, ¿correcto? ¿Sí? Y un poco las proyecciones futuras para la próxima década seguramente. Así que bueno, me voy para allá. ¿Ahí se escucha? Sí. Bueno, como les decía antes, un poco la idea era hacer algunos comentarios en materia de las perspectivas de mercado y de la rentabilidad de lo que es maíz y sorgo, haciendo hincapié en lo que es ya prácticamente el siglo XXV-XXVI. Ya el 24-25 está liquidado y bueno, ha sido un año muy particular para todos los commodities, pero en especial para el maíz, que ha sido, desde mi punto de vista, uno de los más rentables. Vamos a arrancar un poco con la primer transparencia, que, a ver si funciona. Estoy apuntando para allá. ¿Sí? No. Ahí está. Bueno, la primera transparencia, la idea es comentarles un poco cómo está la situación desde el punto de vista de lo que es la oferta y demanda mundial. Hay que pensar que en estos últimos días el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, que obviamente hace sus estimaciones en forma mensual, presentó el planteo, un poco la estructura de lo que va a ser el próximo ciclo, 25-26. Es el primer informe, con lo cual nos genera bastante, digamos, atracción estos números por el hecho de que, bueno, son los primeros de un órgano de las características de que suele ser bastante confiable. Básicamente lo que vemos en esta gráfica, he tratado de dividirlo en dos partes, lo que es la producción y el consumo, después vamos a ver el resto, lo que es la exportación y demás. Lo que deja bien a las claras es que hay una fuerte recomposición de la oferta mundial. Estamos hablando de un nivel que vuelve a crecer luego de un ciclo 24-25 más deprimido, en torno a los 1.265 millones de toneladas. Por eso esa diversidad que hay respecto al sorgo. Cuando uno habla del maíz, estamos hablando obviamente de un cultivo realmente de mucho peso a nivel internacional, cuando uno lo compara con lo que es el sorgo, que a lo sumo son 60, 62 millones de toneladas. Con lo cual es prácticamente el 3%, que con el resto de los cultivos de forrajeros son importantes, pero obviamente no tienen la dimensión que hoy tiene lo que es el maíz. Los 5 primeros países, que en realidad uno lo podría casi resumir a 3, porque China es realmente muy importante, pero no tiene un componente comercial, dado que es básicamente para sus consumos internos, y lo mismo la Unión Europea, que tiene un componente de exportaciones, pero es básicamente para lo que es el intratrade, como se suele llamar, que es los países integrantes de la Unión Europea. Con lo cual, de todas formas, los 5 primeros están explicando el 75% de la producción.
Fíjense lo que es Estados Unidos, recompone su producción, hay una apuesta clara en Estados Unidos básicamente a orientarse a este forrajero, quizás un poco en detrimento de lo que es la soja. No hay un cambio sustantivo en lo que es el área total sembrada en los Estados Unidos, sí hay cambios en lo que es la estructura del mix productivo. Acá claramente los americanos vuelven a tomar o mantienen, digamos, la hegemonía, pero en niveles por encima de los 400 millones de toneladas. Le sigue China, Brasil que ha crecido notablemente en los últimos años, pero se muestra en un esquema más, yo diría, más estable, en torno a los 130 millones de toneladas, por el hecho también que ellos están privilegiando mucho la soja. Seguramente en este ciclo están esperando un nuevo récord de soja, con lo cual hay un interés particular hacia lo que es la siembra de los oleaginosos. Y la Argentina, que llamativamente hoy estamos bastante de acuerdo en niveles de producción, rondando prácticamente los 53 millones de toneladas, con un nivel promedio, diría yo, entre los últimos años, que ha rondado en estos valores, y lejos, obviamente, de lo que ha sido 22-23, recordarán lo que fue esa sequía tan fuerte que llevó a uno de los más bajos niveles de producción de la década. Le siguen India, Ucrania, México, que es un país que no se le da demasiada importancia, pero sí son los principales importadores mundiales, con lo cual es todo un tema a tratar en algún momento, en tanto y en cuanto se empiecen a aclarar un poco el tema arancelario con los Estados Unidos, dado que, bueno, si se llegan a aplicar aranceles importantes sobre este país, por ahí quizás tendríamos la posibilidad de llegar a ingresar con mercadería. Y el otro aspecto que es el consumo. Un consumo que va creciendo también a un ritmo sostenido. Hace 4 años estábamos por debajo de los 1.200, hoy estamos casi 100 millones de toneladas arriba. 4 años, 100 millones de toneladas más, que a la luz del ajuste con la producción, bueno, nos haría pensar de que es un mercado bastante sano y que se mantiene, digamos, con una dinámica de compras y de consumos realmente importante. Si vamos a la siguiente, no sé qué pasa, ahí está. Ahí está. Vemos acá ya un poco más desde la óptica de los países exportadores y de lo que es una suerte de relación que usamos mucho para analizar los mercados, que es la relación stock-consumo. O sea, en qué medida la acumulación de reservas a nivel internacional presionan, cuanto más alto es esta relación, sobre los precios esperados de cada uno de los cultivos. En materia de exportación vemos que Estados Unidos sigue siendo claramente el líder, si bien su producción no está orientada a la exportación, está claramente orientada a los consumos internos, tienen un nivel de consumos que realmente movilizan mucho todo lo que es el complejo maicero en este país, orientado en gran parte a todo lo que es consumo animal, pero mucho hacia lo que es etanol, pero de todas formas muestra una incidencia importante en este ciclo 25-26, rondando casi las 70 millones de toneladas y dándole un mayor interés respecto a 4 años atrás, que fue la única vez que perdieron su liderazgo a favor de la producción brasilera, ¿no? Fue el único año que los brasileños superan a los americanos en materia de producción. Nosotros acá también coincidimos bastante en un nivel de en torno a los 37 millones de toneladas, algo similar a lo que ha sido 24-25, con lo cual, insisto, superando o en alguna medida mejorando la performance de lo que fue la 22-23, que fue realmente muy baja, incluso la 23-24. Así que tenemos por delante un nivel de exportaciones relevante. Cuando vamos a las existencias finales, también encontramos una caída sustantiva. De 300 millones o 306 millones a 278 en 4 años, quiere decir que ha habido una fuerte liquidación de reservas. Pero ¿qué pasa? Gran parte de estas se dieron en China. China no tiene, insisto, una incidencia desde la óptica comercial, con lo cual solemos hacer esta relación entre las existencias y los consumos, restando lo que son las reservas en China, ¿sí?
Entonces nos mantenemos en estos guarismos que de todas formas son alentadores porque pasamos del 8,5% expresado como reservas en función al consumo, ¿sí?, al 7,5% para el próximo ciclo. O sea, marca un mercado relativamente sano que representaría un equivalente a 27, 28 días de consumo mundial. O sea, las expectativas en materia de precios uno podría decir que son relativamente buenas. Vamos a la próxima. Una menos, por favor. Bueno, esto evidentemente no lo uso. Lo pasás vos o anda. Acá tratamos en lo posible de hacer una proyección para lo que estamos viendo para el ciclo 25-26. En primer lugar, creemos que va a haber una expansión de área, una expansión quizás no tan significativa del orden de las 400.000 hectáreas. Esto viene a ser aproximadamente un 7% respecto al ciclo anterior, pero vamos a tratar de argumentar esta mejora en el área con algunos gráficos, algunos análisis que vienen posteriormente. De todas formas, tendríamos una oferta total realmente importante. Sostenemos que bueno, los consumos aparentes van a seguir rondando los 16 millones y medio de toneladas. Esto en el tema maíz y las cifras en Argentina son muy erráticas. Uno ve que hay datos oficiales que distan bastante de la realidad. En este caso estoy tratando de acercarme más a la información de la Bolsa de Cereales, que conoce bastante en su equipo de estimaciones agrícolas del tema y me parecen que son mucho más realistas. Así que, y me quedé enganchado un poco de lo que era la anterior ponencia, donde se hablaba tanto del incremento del valor en el tiempo, sobre todo lo que es el complejo maicero, ¿no? O sea, vemos en alguna medida que hay un cierto estancamiento en lo que son los consumos internos. Ahora después veremos a ver qué plantea Ramiro al respecto. Y digamos, un esquema relativamente compensado donde, insisto, vamos a tener más producción y la posibilidad de tener una exportación bastante sostenida. Veamos la próxima. En esta próxima lo que mostramos es una suerte de estructura de lo que son las exportaciones del último ciclo argentinas. Bueno, claramente vemos en primer lugar que están bien atomizadas, si bien tienen una incidencia muy fuerte los países del sudeste asiático, estamos hablando particularmente de Vietnam, de Malasia, de Indonesia, Filipinas, que evidentemente representan casi el 50% de lo que son los destinos finales del maíz. América Latina, con lo que es el aporte de Chile, de Perú, de Ecuador, gran parte del maíz que va a Centroamérica, que en realidad es bien relevante. África, que llama la atención un poco, sobre todo cuando uno hace un análisis de las últimas 2 décadas, cómo va ingresando permanentemente en lo que es las estructuras de exportación de este tipo de productos, cuando antes no lo hacía. De pronto Nigeria, el norte de África, lo que es Marruecos, Argelia, Egipto, gran parte de lo que es el centro de África y Medio Oriente. O sea, encontramos una diversidad de destinos realmente muy significativa. Estamos hablando de casi 50 países o más de 50 países, lo cual permite en alguna medida, digamos, pensar en que es un cultivo, un producto que es relativamente fácil de colocar. Uno estaba viendo hasta marzo de este año, o sea, sobre el cierre de lo que era el ciclo 24-25, todavía había un volumen muy importante a muchos países, muchos de ellos no tradicionales, compradores de maíz argentino, que de todas formas por su calidad y su reconocimiento siguen apareciendo con una incidencia notable. Veamos la próxima. Voy un poquito rápido porque tenemos tiempos relativamente escasos. Acá un poco la argumentación del por qué creemos que puede incrementarse el área maicera. Fíjense, la idea es mostrar la relación de los precios entre la soja y el maíz a lo largo de los últimos 25 años y lo que es el área maicera, de cómo se fue desarrollando en el tiempo.
Claramente hay un punto, yo diría, de inflexión por allá por mediados de la década pasada, donde se genera un cambio sustantivo en materia de diferenciales de los derechos de exportación. Recordarán que en una primera instancia se habían eliminado, se habían mantenido solamente derechos de exportación reducidos para el caso de soja, vuelven estos derechos de exportación, pero cambió en alguna medida en lo que es la estructura de los mismos, los diferenciales de los mismos. Mientras que en la última etapa de la presidencia de Kirchner estaban en 35% el derecho de exportación de la soja y 23% el de maíz, había 12 puntos de diferencia. Ya en la etapa de Macri 2016 se cambia esa estructura, se bajan sustantivamente los de cereales y forrajeros, y ya la diferencia de 33, que bajaron también levemente lo de los oleaginosos, ya se ampliaba esa diferencia a 21%. Y yo creo que esto explica en gran medida el crecimiento del área de maicera. No era lo mismo tener solamente un spread entre cultivos de solamente el 12% que ya tener arriba del 20%. En la actualidad todos saben que estamos en el 26% para la soja, 9,5% para lo que es el maíz, con la gran incertidumbre de lo que va a pasar en el tiempo. Teóricamente esto va a durar hasta fines de junio, con lo cual el 1 de julio, teóricamente, insisto, volveríamos al esquema del 33% y del 12% que venía manejándose hasta ahora. Todos aspiramos, como se dio en el caso del trigo y en el caso de la cebada, que haya seguramente algún tipo de extensión, máxime pensando en lo que esto representa desde el punto de vista fiscal. O sea, evidentemente para lo que es el Estado es casi marginal los ingresos que dejaría de percibir. Calculemos que si toda la cosecha gruesa de ahora en adelante se mantuvieran estos esquemas de reducción, esto implicaría un sacrificio fiscal del orden de los 850 millones de dólares, que parece una nimiedad en el marco de lo que significa estas retenciones o volver a las retenciones anteriores para los productores. Quizás en el caso de maíz no es tan significativo, porque uno piensa, bueno, hoy un maíz de 220 dólares, 230 dólares FOB, está en alguna medida mejorado con esta nueva retención de 2,5 puntos menos en casi 5 dólares. Pero si uno lo piensa en términos de una soja que vale 400 dólares FOB y que la diferencia son 7 puntos sobre 400 son casi 28 dólares por tonelada, que evidentemente crearía un problema bastante serio en los márgenes de los productores, ¿no? Así que ahí apostamos a que siguiera, o que esperemos que siga el esquema de reducción previsto. Pero básicamente lo que quería mostrar en este cuadro es claramente cómo la relación de precios soja-maíz va cayendo en el tiempo, y esto tiene un impacto claro sobre el crecimiento del área. Veamos la próxima. En la próxima lo que vemos son la evolución de los costos del maíz en el tiempo. Costos que son grandes, que son elevados. Uno compara el maíz respecto a otros cultivos, evidentemente tiene un componente mucho más alto. Lo cual, vamos a ver si lo cual implica que, bueno, evidentemente es una erogación mucho mayor. Pero cuando uno lo hace el análisis desde la óptica de lo que son los quintales por hectárea, por una razón obvia, de lo que son los rendimientos relativos entre productos, aparece claramente, al menos en los últimos años, quizás luego de ese pico del 2014 o 2015 que nos ubicaba en niveles de en torno a los 100 quintales, hoy en niveles bastante más bajos. Esta es otra de las pautas que nos hace pensar de que por qué podría seguir subiendo el área maicera en el próximo ciclo. En la próxima, no, cámbialo vos, no, ahí está. Es otra de las variables que manejamos para ver si en realidad van a ser sostenibles en el tiempo los precios y de qué forma. Acá estamos tomando el precio de Chicago mayo del 26. Ubíquense, para el próximo año, desde diciembre del año 24 en adelante, para esa posición, donde vemos una serie de modificaciones o variaciones bastante significativas, pero que de todas formas hoy está en torno a los 185 dólares,
quizás un poquito más lejos de los 195 que en algún momento se supo tener, básicamente pensando en una reducción en la producción de los Estados Unidos, pero también lejos de los 175 que estábamos hablando el año que viene, el año pasado. Con lo cual, tenemos ahí también algún criterio de cierta estabilidad en materia de precios internacionales. En la próxima vemos... No, la anterior. Acá ya hacemos una hipótesis de precios futuros para lo que es maíz, sorgo, para 24, 25, 25, 26. No los quiero llenar de números, además no quiero extenderme demasiado, pero fíjense qué notable, estamos hablando de un precio FOB esperado para el maíz en torno a los 205 dólares internos, ¿no? Obviamente, la tonelada, un sorgo de 210. Y las tres hipótesis que serían de mantenerse los rendimientos, los derechos de exportación actuales, de si subieran al 12%, volviendo al anterior, o si bajaran al 0%, eliminándose este derecho de exportación. Fíjense que las capacidades de pago, es decir, los precios FAS, los precios internos, varían casi 20 dólares. 20 dólares. O sea, estamos hablando al 9,5%, al 775, que sería la situación casi actual, hoy está en torno a los 180, por eso vemos en la parte de arriba 180, 181 dólares, hasta 194. Quiere decir que tenemos una gama bastante importante de dónde movernos en materia de precios futuros para ver si va a ser o no rentable el maíz y en este caso también el sorgo. Los precios de mercado hoy totalmente nominales para lo que son las entregas 25-26, ya estamos hablando de abril, mayo del año que viene, están marcando en alguna medida una posición intermedia. Estamos hablando de 182 dólares para el caso del maíz, 183 para el caso del sorgo, lo cual en alguna medida están infiriendo que se van a por lo menos mantener estas estructuras de derecho de exportación como en las actuales o quizás hasta se puedan llegar a reducir un poco más. Esta es un poco la lectura que van haciendo los mercados. A partir de estos datos, a ver, ¿podemos pasar a la próxima? Armamos esto que, bueno, es una maraña de números, pero solamente quiero mostrarle la importancia de lo que son los precios esperados en un marco de márgenes brutos para distintas zonas. Hemos puesto 6 zonas, la núcleo, la zona del oeste de Buenos Aires, sudeste, centro de Córdoba, NEA y NOA, con todos los cultivos, trigo, cebada, lo que son las dobles cosechas y las posibilidades de cultivos de verano, soja, maíz, girasol, en el marco de dos conceptos, lo que es campo propio, la primera parte de cada uno de los segmentos, y en rojo, campo alquilado. Y establecimos, obviamente, un determinado rendimiento para cada una de las zonas. Y detrás de esta planilla hay un enorme, digamos, desarrollo con todos los costos y todas los insumos y todos digamos, básicamente gastos que incurre cada uno de los productos. Traté de poner en amarillo cuál es el que es más rentable en todas las zonas, con esos mismos precios que hacíamos referencia unos minutos atrás. 182 dólares para el maíz, 283 para la soja, que es lo que se está marcando hoy en día, 200 dólares para el trigo, una cebada en 185, girasol quizás un poquito más deprimido, en 315, y un sorgo en 183 que parecería bastante adecuado. Y bueno, aparece claramente que en todos lados, en amarillo yo puse el mejor de los márgenes brutos y bueno, obviamente es una indicación que el productor debe tener en cuenta en tanto y en cuanto se muestra como, digamos, una de las más atractivas. Incluso para lo que es las posiciones mayo, abril, con su tipo de cambio estimado. Ustedes saben que a través de lo que es el MATBA-ROFEX tenemos ahí toda una serie de datos sobre las posibilidades de lo que se está negociando los dólares futuros. Bueno, puse incluso el dólar futuro. Conclusión de todo esto, bueno, claramente el maíz sigue siendo el líder en materia de márgenes para el próximo ciclo, tal como fue en este, ¿no? Creo que es un tema indiscutible. Y cerraría simplemente con el próximo slide, donde hacemos un pequeño comentario de lo que estamos estimando en sorgo. En sorgo creemos que, bueno, el área sembrada se va a mantener en torno al 1.100.000 hectáreas, creo que es bastante lógico.
rendimientos que seguramente podrán ir mejorando en función a un esquema climático quizás un poquito más digamos, más estable que el año pasado, y una producción que de todas formas está bastante limitada, pero que en el marco de las necesidades a nivel internacional son bastante posibles de ubicar. Una exportación que va creciendo en el tiempo, anclada básicamente en lo que es China. China hoy es el 98-99% de los embarques del sorgo argentino van a China. Y nos encontramos con una buena información por parte de Luzda que habla que se van a duplicar las importaciones en este ciclo de los chinos. Hasta ahora venían comprando en torno a los 4,5 millones de toneladas en el ciclo 24-25, ya las primeras previsiones hablan de hasta 8,5 o 9 millones. Con lo cual, insisto, es otro de los cultivos que, como habrán visto, bueno, quizás un poco rápido, cuando puedan rever estas placas con mayor tranquilidad, se van a dar cuenta que aparece también en algunas zonas como la segunda opción. Así que hasta acá un poco un reflejo de lo que está pasando a nivel internacional y expectativas del próximo ciclo. Lo dejamos a Ramiro para que siga en materia de proyecciones y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por tu presentación. Me dejaste todo servido para seguir con el tema de... Venimos de años complejos, climático, ataque chicharrita, secas, en algunos casos puntuales, unas fortísimas inundaciones. Venimos con años, desde el punto de vista de los mercados internacionales y de los precios, también realmente desafiante, una tendencia hacia la baja muy marcada en los últimos años, ahora revirtiéndose, al menos para el caso del maíz, dada la situación de stocks que nos mencionaba Gustavo. Y la pregunta es, bueno, ¿y cuál es el potencial que tiene el maíz argentino si quitamos un poco todo ese ruido? Porque tenemos no solamente la cuestión tradicional agropecuaria, de mercados, climas, etcétera, sino que además tenemos la cuestión regulatoria, muy argentina, en el cual vemos que algunos derechos de exportación empiezan a moverse, inicialmente quizás como un esquema temporal, después esa temporalidad se extendió, y claramente Gustavo lo planteaba muy bien, hay una expectativa de, bueno, ¿y qué pasará con el maíz? El mercado ya estaba respondiendo en parte, lo veíamos en el gráfico, en el cuadro de los precios, un precio que claramente está reflejando una paridad un poco más alta que la que debiera, si la normativa vigente siguiera su curso sin ningún cambio. Claramente hay una especie de apuesta, de asumir riesgos y de pensar qué puede llegar a pasar mañana. Entonces lo que vamos a intentar hablar hoy es, bueno, ¿qué va a pasar en algún escenario de los posibles que tenemos por delante? Efectivamente esto no anda bien, ¿eh? Si querés yo te voy diciendo y son muchos clics por delante que vamos a tener. Gracias. ¿Me podrías pasar a la siguiente, por favor? Entonces ¿Tandú? Me pongo más de este lado quizás. Sí, sí. Ahora vamos a probar de nuevo. No anda. Ah, fue él entonces. No, mira, no anda. Lo voy a pasar para abajo. Bueno, no pasa nada, lo vamos pasando de este modo. Si podés, por favor, ir a la siguiente. Empecemos primero con un estado de situación de qué es lo que viene pasando con la cosecha argentina, en términos un poco históricos, pero para ver como tres grandes momentos. Por un lado, Gustavo dijo, hubo derechos de exportación que se modificaron entre cultivos, moviendo esa rentabilidad proyectada, fundamentalmente cuando comparamos maíz con soja. Momento crítico, fue muy claro, campaña 2015. Fíjense cómo veníamos con 30 millones de toneladas promedio, y hay un primer salto apuntando a 45 millones de toneladas promedio y luego queda un poco establecido hasta la 2021, que vuelve a saltar ya muy poquitito a los 49 millones de toneladas promedio. Pero dos mensajes. Uno, hace 10 años producimos poco más, poco menos lo mismo, y hace 5 años que estamos en algo así como 50 millones de toneladas, un año climáticamente bueno y sin nada raro de lo sanitario. Podemos estar por encima, un año que es complejo en algún sentido climático o de algún ataque de alguna plaga o algo por el estilo. Estamos por debajo, pero claramente Argentina no crece. O sea, algo está pasando que no estamos pudiendo, como sector maicero, pegar un siguiente salto de producción. Así que vamos a hacer un poco de doble clic sobre esto. Te pido por favor la siguiente. Vamos a empezar a desgranar un poco qué pasó recientemente. En la primera, en el siguiente clic, lo que vamos a ver es el efecto de la seca, campaña 22-23.
No vamos a entrar en detalle, todo lo tenemos bastante fresco en la memoria, pero fíjense un pequeño detalle a favor del maíz. Si bien toda la producción fue un desastre ese año, el maíz cayó mucho menos que lo que cayó la soja. Cayó un 29% contra un 47%. Las barras de arriba es la caída de maíz y soja para cada una de las distintas regiones de Argentina. En todas es negativo, pero en todas el maíz cae menos que lo que cayó la soja. Ese es un primer dato. El segundo, por favor, es la 23-24 y chicharrita. O sea, de nuevo, no logramos tener un año normal. Ya lo sabemos sobradamente, todo lo que fue el norte, una caída productiva respecto del promedio de los últimos 5 años, fenomenal. Algo que claramente no estaba previsto, sorprendió a todos y tuvo su impacto productivo. Y cuando vamos a la 24-25, bien digo, esto llevó a esto otro, que lo que se refleja acá es una muy fuerte caída de los maíces de tardíos y una apuesta por los tempranos o de primera. Lo que vemos en las barritas de la izquierda es cómo varió para cada una de las zonas el maíz tardío. Fíjense que en todas las zonas el número es negativo y por el contrario, el naranjita, que es el maíz temprano, crece. No alcanza a compensar la caída del maíz tardío. Por eso la 24-25 presentó una caída en el nivel de área sembrada respecto del año anterior. Pero que en la siguiente vamos a ver, a pesar de eso, la producción total nacional no cayó. Claramente hay algo que está explicando que a pesar de tener años tan extremos en algún sentido, los niveles de producción, digamos, o si se quiere la plasticidad del maíz o la cantidad de tecnología que se le aplica, permite sortear años muy malos, lo cual, pensándolo hacia adelante, es ¿qué pasaría si tenemos un año un poquito mejor? Vamos a la siguiente, por favor. Entonces, una primera foto de, bueno, en tecnología debe haber algo para contar. Acá tenemos varios seguidos. El sorgo es el cultivo que en Argentina aplica menor nivel tecnológico respecto de todos los cultivos. Fíjense, el verde explica los niveles tecnológicos altos en todo el país, el azulcito, el azul en niveles medios y el rojo, obviamente, en niveles tecnológicos bajos. Entonces, si este es el menos tecnológico, el que sigue, que es la soja, es un lugar intermedio con 24% del área sembrada ocupada con tecnología alta para la soja, gran proporción para lo que es tecnologías medias y un 5% solo de tecnologías bajas. El girasol, con nivel tecnológico todavía superior a lo que vimos en soja, un 29, casi un 30% de lo que se lo hace con niveles tecnológicos altos. Y ahora sí, vamos a ver a maíz y fíjense que es el cultivo que claramente tiene mayor nivel tecnológico aplicado en la superficie sembrada, 34, pero es una tendencia que viene en caída. Salíamos del 55. Entonces, claramente hay algo que hace que año a año, a medida que vamos avanzando, los niveles tecnológicos que se aplican van cayendo. Yo sé que a nivel de ingenieros agrónomos, de producción, definir nivel tecnológico, paquetes tecnológicos es muy complejo. Les pido ahorremos ese debate y lo tengamos si quieren afuera después. Hay toda una metodología por el cual se hace lo mismo hace más de 10 años con el solo hecho de compararlo. Así que aceptemos que el nivel tecnológico tal como está, todos los años se va midiendo y tal como está, todos los años el alto va bajando. No crece tanto el nivel tecnológico bajo, pero sí crece el medio. Entonces, de nuevo, lo que nos muestra esto es qué pasaría si volvemos a esquemas más parecidos a estos, si las condiciones lo permitieran. Entonces, es un gráfico rápido, un mapa en este caso, respecto del nivel de fertilización, en un caso para lo que es nitrógeno, promedio por cada una de las regiones, en el otro caso para fósforos, promedio para cada una de las regiones. Esto lo relevamos todos los años a raíz de la encuesta tecnológica que hace la Bolsa de Cereales, pero más que entrar en este detalle por una cuestión de tiempo, me interesa la siguiente slide que muestra la tendencia, de nuevo, mirando los últimos años, y fíjense cómo en un caso baja, en el otro caso podemos decir que se mantiene. Ahora, no importa qué, todos lo sabemos, es un tema conocido, los niveles de reposición de nutrientes son negativos. Obviamente extraemos de la tierra más de lo que le ponemos por hectárea cada uno de los años. Entonces, nuevamente, hay un algo que está haciendo que esa tecnología no logre cumplirse. Y acá vamos a empezar un poco con las respuestas. Vamos a la siguiente, por favor. Vamos a ver 4 mapas distintos de Argentina. Lo que en cada uno se va a mostrar lo mismo, que es cuál es la probabilidad de cubrir costos en cada una de las regiones. Y el mapa, bueno, entraron todos juntos, vamos a hacer un spoiler violento. En cada mapa va de 0 probabilidad de cubrir costos, dado los rendimientos en esas regiones y dadas las tecnologías de esas regiones, las chances que tenemos son nulas. Y si es celeste,
o muy celeste es un 100%. Dado los rendimientos esperados y dado los costos y obviamente los precios, tenemos 100% de cubrir costos y bueno, de ahí para adelante va la ganancia. Lo que te muestra estos distintos gráficos son distintos escenarios de respuestas de esa probabilidad a derecho de exportación. El primero, 12%, lo que debiera ocurrir si no cambia nada en la normativa vigente. Fíjense que en ese caso el 54% del área sembrada tendría una probabilidad de cubrir costos positiva, el resto es negativa. Y quien lo cubre es bastante clarito, es decir, que tiene una probabilidad relativamente baja. Ahora, si vamos a un escenario actual del 9,5% y suponemos que eso se continuara para la próxima campaña, fíjense cómo ese 53,5% del área con probabilidad positiva pasa a ser 58,9%, sube 5 puntos, lo cual bajamos 3 puntos los derechos de exportación, para decirlo rápido, y sube un poco más que proporcionalmente la probabilidad del área. Es decir, los márgenes probablemente son bajos o muy bajos y cualquier pequeña variación en el precio puede marcar la diferencia entre cubrir costos o no cubrirlos. Si vamos a derecho de exportación cero, por supuesto que salta, se pone todo celeste, o sea, salta el nivel celeste, quiero decir, no salta la provincia. La probabilidad pasa a ser 71% del área, lo cubriría. Y para los derechos de exportación cero, pero con tecnología de potencial, es decir, hoy decíamos que el nivel tecnológico estaba cayendo, ¿qué pasaría si fuéramos a los potenciales reales? Estamos en un 81%. Claramente es un escenario mucho más optimista que permitiría soñar con niveles productivos más altos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es, bueno, ¿y cuál es ese número? Entonces vamos a la siguiente, por favor. ¿A dónde podemos llegar? Para responder esta pregunta bastante ambiciosa vamos a usar dos criterios distintos. Uno puramente agronómico y uno casi puramente económico, para ver si llegamos a resultados parecidos o muy distintos. Empecemos con el agronómico. Esto es simplemente una lista muy cortita del wish list de todo lo que debiera mejorar la tecnología para llegar a ese potencial alcanzable real. Por supuesto que es mucho más compleja que esa, pero no soy agrónomo, así que iba a meter la pata y además iba a ser demasiado larga. Así que vamos con la siguiente. Veíamos en los gráficos del principio y de Gustavo. Argentina produce en promedio cerca de 50 millones de toneladas, últimos 5 años. Pero esta es la filmina importante, este es el slide importante. La bolsa de cereales tiene un acuerdo con ILDATA, nos permite modelizar de una manera muy compleja todo esto, lo que es cómo se lleva adelante cada hectárea de maíz y entender cuál es el potencial productivo que hay en cada una de las regiones, dada la tecnología existente. Y considerando distintos escenarios de, bueno, el paquete tecnológico primero y segundo, sin restricciones de nutrientes, pusimos una primer curva, que es esta que ven acá, que es, dado el rinde real, que es este de acá abajo, que releva la bolsa con los datos realmente que han ocurrido, ¿qué pasaría si vamos a ese escenario sin restricciones de fertilizantes, de nutrición, bien digo, del aspecto nutritivo del maíz? Pero vamos a hacer que al rinde promedio, vamos a ir a los valores promedio, no al máximo máximo. Entonces ahí vemos cómo de 6.000 kilos por hectárea en este escenario, estaríamos hablando de algo más parecido a 9.000 y estaríamos llegando, bueno, ya no alcanzo a ver porque no tengo el eje, ¿no? Pero es una curva que más o menos sigue a la anterior, multiplicada por un escalar, no por un número. Ahora, si fuéramos al 95% de los resultados que obtenemos gracias a los modelos de ILDATA, que realmente ajustan muy bien, porque en aquellos campos que sabemos que se han hecho tratamientos específicos en el cual se puede controlar mejor a cuánto se está rindiendo y qué paquete se usó, los resultados son muy sólidos, muy robusto el esquema. Fíjense que estaríamos hablando para la 11-12 de 15.000 kilos por hectáreas, y bueno, y de acuerdo al año y lo que sube o baja, está más relacionado con la falta de agua. Porque todo lo demás, todo lo que es un paquete de insumos, se encuentra como abastecido por el modelo diciendo qué pasaría si le aplicamos toda la tecnología que se pueda, salvo el aspecto de agua que no depende de nosotros, digamos. Y en ese caso, ¿qué pasaría? Vamos al último año, 23-24, vamos al escenario más alto, al del 95%, digamos, de los resultados más altos, y nos encontramos con que pasaríamos de 50 millones de toneladas a, por favor, la siguiente, 64,5 millones de toneladas. Es decir, hoy, la respuesta importante es hoy, con la tecnología que hoy existe, con lo que los productores ya saben hacer y con las hectáreas que ya tenemos, podríamos estar produciendo 14 millones de toneladas más si la rentabilidad y el conocimiento técnico lo permitiera. Ese es como un primer máximo teórico que tengamos en la cabeza para lo que viene. Pasábamos entonces de 50 a casi 65 millones de toneladas solo
aplicando más conocimiento y más tecnología que ya hoy existe. Vamos a la siguiente. Y ahora vamos al cálculo económico, que es utilizando en lugar de un modelo agronómico, alimentado con lo que es inteligencia artificial, dado todo el conocimiento que le fueron metiendo a lo largo de los años el equipo de Mariano de Illata, vamos a uno más tradicional nuestro, que tiene un enfoque económico y que hace las mismas preguntas. Si bajaran las retenciones, si suben los precios, ¿cuánto más podría responder usando las elasticidades habituales que se utilizan para el movimiento de área y para el movimiento de tecnología, que nos permite proyectar el siguiente nivel de producción? Entonces vamos a presentar una serie de cuadros, vamos a ver siempre 4 líneas distintas. La primera se va a llamar base, en todos los gráficos va a ser la más baja, que es el escenario actual. Es la tecnología que tenemos hoy, con los impuestos que tenemos hoy, con los precios que tenemos hoy, no cambia nada. La siguiente, que va a ser la segunda de todo lo que veamos, es al maíz lo dejamos con 9,5%, pero el resto vuelve a las alícuotas anteriores. Como que al maíz, por algún motivo, se le perdona la suba de retenciones, se lo deja en 9,5%, pero el resto de los cultivos sí vuelve a tener todas las retenciones que tenía antes del decreto de reducción temporal. Vamos a una más ambiciosa, estamos en maizar, así que podemos. ¿Qué pasa si el maíz va al 0% y los restantes cultivos se mantienen con los niveles actuales de reducción temporal? Y la última, que sería el Disney para los maiceros, es el maíz en 0 y los restantes cultivos vuelven al esquema anterior de retenciones más altas. No tenemos que acordarnos de todo, simplemente saber que esto es lo que es más probable suceda y este sería el escenario más positivo, digamos, para la cadena. En el medio, la política dirá dónde se ubica. Es como para tener una consideración de máximo y mínimo de producción e impacto económico. En ese caso, bueno, lo que obviamente vamos a ver son saltos de productividad. Pásame rápido por una cuestión de tiempo, por favor, a la siguiente filmina. Primer resultado, producción. Les decía, miremos mínimos y máximos para hacerla fácil. En 2 años, si nada cambiara, se mantiene la regulación actual, de una producción de cerca de 49 millones, 24 o 25, estaríamos saltando 51,3, o sea, nada. Continuamos en ese escenario de estancamiento. En el escenario máximo de retenciones 0 para el maíz y donde los restantes cultivos vuelven al escenario previo al decreto de fines de enero, pasaríamos a 62 millones de toneladas. ¿Recuerdan los 64 que veíamos hoy con el caso de Illata? Es decir, resultados que por 2 modelos totalmente distintos llegan a un valor bastante parecido, con lo cual habla de cierta robustez en este tipo de resultados, con un incremento, en este caso entre puntas, de 11 millones de toneladas. Esto obviamente se va a traducir en un incremento de exportaciones, en mayor generación de divisas para la economía argentina, el consumo doméstico creciendo, crece a tasas muy menores respecto a lo que eventualmente podría saltar la exportación, o sea, la producción, con lo cual lo que salta es la exportación. Y fíjense cómo pasamos de un escenario base de 7.000 millones de dólares a 9.500 millones de dólares entre un escenario y el otro. Es decir, que cualquier cambio que esté en el medio de lo que estamos planteando seguramente nos va a dejar arriba de 7.000 hasta un máximo de 9.500 millones de dólares. La diferencia, bueno, son 2.400 entre el máximo y el base. Algo en el medio va a estar vinculado con el nivel de derecho de exportación que finalmente quede. Vamos a la otra, por favor. Si producimos más, si exportamos más, y además usamos mucha más tecnología, lo natural va a ser ver que toda la cadena maicera, el valor bruto maicero, el PBM, como se dice, Producto Bruto Maicero, también debería crecer. Fíjense cómo en ese caso cada colorcito distinto es un eslabón de la cadena de maíz, y no vamos a entrar en detalle por de nuevo una cuestión de tiempos. Saltamos de 18.000 millones de dólares a 20.500 millones de dólares de valor agregado, de PBI maicero. Es un número de incremento de 2.200 millones de dólares. Pero claro, la pregunta es, ¿estás bajando impuestos? ¿Cuál es el costo fiscal que tiene eso? Bueno, en cada uno de los casos, fíjense, y vamos de nuevo al más importante, al de mayor impacto para hacerla fácil la comparativa, el costo fiscal es de 0,11%. 0,11% son 750 millones de dólares. Es decir, estamos ganando 2.200, 2.300 millones de dólares de PBI maicero, estamos ganando 2.400 millones de dólares de exportaciones y el fisco cede mucho menos que eso, lo que demuestra que la cadena, los productores dando con la iniciativa y todo lo que acompaña después, aguas abajo y aguas arriba de la cadena, responden más que proporcionalmente.
Entonces, lo que cede el sector público en términos de impuestos es una proporción menor, en este caso, de todo lo que genera la cadena en términos de mayor valor. Y naturalmente eso se va a ver también en niveles de generación de empleo, que usando modelos también similares a lo que estamos hablando desde el punto de vista económico, implicaría un crecimiento de poco más de 28.000 puestos de trabajo entre un escenario base y el más ambicioso, digamos, de incremento de derechos de exportación, de reducción, digo. Eso era ver en 2 años lo que podía pasar. Me tomo 2 filminas para decirle qué pasaría un poquito más largo, si miramos 10 años, que es algo un poco más realista para ver cambios concretos, digamos, dentro de una misma cadena. Primero, ¿qué dice el mundo, digamos? Esas proyecciones a 10 años típicas, ¿qué dice el mundo? Bueno, que el maíz va a seguir traccionando, va a seguir incrementándose su demanda, su producción, sus cantidades importadas, pero lo va a hacer a una tasa desacelerada. Fíjense, este salto es menor que lo que es este salto. La buena noticia también es que los países que más van a incrementar sus niveles de importación van a ser, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, países a los cuales Argentina ya ingresa. Con lo cual no hay grandes costos de negociaciones por delante, tiempos y demás, que si estuvieron hoy en las charlas de inserción internacional habrán visto que no es nada tan sencillo, digamos, de llevar adelante. La suerte es que quienes van a incrementar sus niveles de importación son países con los cuales ya comercializamos maíz. Entonces, visto desde el punto de vista de Argentina, vamos a la siguiente, por favor. Lo que vemos es que Argentina podría crecer, fíjense, escenario base de nuevo, 7% en área, 30% en producción, pero crecería menos que lo que crecen nuestros vecinos, que también son competidores. Es decir, Argentina crece en un escenario de si nada cambia, pero crece menos que Brasil, crece menos que lo que se proyecta para Paraguay y crece menos que lo que se proyecta para Uruguay. En definitiva, estamos perdiendo market share, continuamos en ese escenario de pérdida de market share. Entonces, en la siguiente lo que vemos acá es el mismo gráfico, pero en niveles productivos de toneladas. Argentina crecería 14 y Brasil crecería 41. Se ampliaría esa brecha que hoy veíamos en algunos de los paneles. Así que por último es, Argentina puede o no puede hacer algo, puede seguir perdiendo participación o puede ganar en función definitiva de lo que más lo está afectando hoy en día el crecimiento, que son los derechos de exportación. Fíjense cómo proyectado a 10 años, pasamos de casi 50, como decíamos hoy, a una posibilidad de 56,8, todo sigue igual, hasta 70 millones de toneladas, si fuéramos al escenario de DEC 0 en 10 años. Y eso considerado es una baja dividida en 10 años hasta llegar a 0, no es algo que se agrega de un año al otro de manera violenta, digamos. Vamos a la siguiente, por favor. Que con la siguiente terminamos. Bueno, acá simplemente el diferencial, vamos a la otra. Ah, no, ya terminamos con esa. O sea, Argentina puede hacer algo, esa es la buena noticia. Pensé que tenía una más. El mundo va a crecer en demanda, el mundo va a crecer en oferta. Argentina puede seguir perdiendo terreno si no hace nada, o Argentina puede agresivamente salir a ofrecer más si cambiara completamente el set de políticas, hasta 70 millones de toneladas, que el mundo podría absorberlo porque estos modelos lo que hacen es incorporar esa oferta adicional y ver cuánto tiene que bajar el precio para que Argentina ingrese y así todo considerar cuál es la rentabilidad en cada uno de los sectores. Es un modelo que cierra. Por eso, bueno, lo estaba en el anterior, ubicamos en una línea o en otra en función de cuál es, en definitiva, el derecho de exportación de cierre que tengamos a los próximos 10 años. Con eso sí cierro. Muchísimas gracias. Espero no haberme pasado mucho con el tiempo.